Nos quitó, nos sacó de la jugada la clase. ¿A ustedes no les pasó, no? A mí ¿Qué sí. pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Pues se interrumpió, cayó un rayo por aquí y nos interrumpió la clase. Bien, pues vamos a seguir, ¿no? Les estaba comentando por interrupción de la clase, por un rayo o una falla eléctrica o algo por el estilo, que de tarea con papel sanitario, dándole color, papel sanitario con pegamento blanco y luego ya después le ponen pintura para construir una molécula. A mí me gustó la estructura de una molécula que anda por aquí, que son de las clases que hemos tenido anticipadamente. Se siente feo que interrumpan la clase y luego ya no sabe uno ni por dónde empezar. Ariadna está integrándose. Bien, permítanme tantito, vamos a buscar una molécula sencilla que ya habíamos visto, que es la que pretendo que ustedes realicen. Aquí está. Permítanme. Ya la perdí. Ya la perdí. Fue de una clase anterior en la que habíamos visto macromoléculas y esa era la estructura de una molécula básica y no, bueno, ahorita la encuentro y vamos a seguir con la clase. Ahorita la encuentro. Bien, entonces, objetivo, tipos de compuesto del carbón y en particular vamos a ver este ejemplo que se llama isomería. Esto, isómeros son aquellos que tienen la misma composición o fórmula, que tienen la composición o fórmula empírica. ¿Sale? Escriban eso porque a lo mejor viene en un examen esa definición, isomería. Isómeros son aquellos que tienen la misma composición y fórmula empírica, pero que tienen una diferencia en la fórmula desarrollada y por lo tanto sus propiedades físicas y químicas son diferentes. ¿Sale? Tomen una foto o escríbanlo o ahí está disponible. Entonces, isomería es lo que tenemos ahora y de lo que se va a tratar un poquito nuestra clase. Compuestos químicos, compuestos orgánicos. Entonces, esos compuestos químicos orgánicos tienen la misma base. Los polímeros tienen la misma base y los lípidos también tienen la misma base. No lo encuentro, pero bueno, más tarde se los mando. Bien, existen diferentes tipos de isómeros o isomería. Observen, inciso A, isomería estructural. Algunos ejemplos. En la isomería estructural,
el ejemplo es de cadena, de posición o de función, de aparte, no de función de muerto. A, isomería estructural. Según la estructura, función, posición y cadena. Vamos a la B. Isomería espacial o estereoisómero. Solo se diferencia en la orientación espacial. Se diferencia en la orientación espacial, pero a esta tiene una estructura básica que se repite una y otra y otra y otra vez. Se repite esa forma, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, bien, luego vamos a los ejemplos de la isomería espacial solo diferencian en la orientación espacial. Algunos ejemplos, por ejemplo, geométrica o cis-trans. Geométrica o cis-trans. ¿Sale? Vayan escribiéndolo eso. Luego hay otro ejemplo de isomería óptica. Esta isomería óptica es la encargada de desviar la luz o de desviar algunos haces luminosos, desviación de la luz polarizada. Vamos a ver qué significa luz polarizada. Los lentes, unos lentes para manejar, oscuros, si los volteamos, generan un efecto, dejan ver algunas cosas, pero si los volteamos en una posición que están adaptados a nuestros ojos, entonces la radiación de la luz viene así, pero también viene así, horizontal, vertical, es decir, va circulando la molécula, el fotón, va circulando. Hagan de cuenta que este es el fotón y entonces va subiendo cuando se ve en esta posición, pero también va girando y al ir girando va a ir avanzando y entonces en esta dirección va a ir subiendo y bajando, en esta dirección va a ir subiendo y bajando, en esta dirección va a ir subiendo y bajando, porque son ondas electromagnéticas que tienen una distribución de campo eléctrico, campo magnético, ¿sí? Si el fotón va en esta dirección, el campo eléctrico va aquí y el campo magnético va aquí, 90 grados, pero va girando. Y va girando, por lo tanto, va girando el campo eléctrico, el campo magnético, y algunos, en alguna posición de ese giro, la parte polarizada o polarizable no deja pasar. Solamente imagínense como rejilla, así o así, y entonces el componente horizontal o el componente que va en esta dirección, no pasa, solamente pasa el componente que viene en esta dirección, y a eso se le llama polarizado. Y entonces, de acuerdo a la polarización, algunos isómeros o el efecto de la isomería espacial se representa en la isomería óptica, desviación de la luz polarizada. Bien, como compuestos aromáticos o compuestos de hidrocarburo, aquí vamos a ver, como compuestos de hidrocarburo,
hay algunos que son aromáticos, pero ya dijimos que hay algunos compuestos cíclicos de ciclo sencillo de carbón y del ciclo doble carbón. Bien, aquí reciben el nombre ciclopentano, ciclohexano, cicloheptano, etc. Alguien mandó una tarea solamente mencionando hexágono, pentágono, decágono, etcétera, pero no dijo a qué se refiere. El problema de mandar sus tareas, jóvenes, es que cortan y pegan, cortan y pegan, cortan y pegan, y luego mandan sus tareas sin ninguna otra situación, ni siquiera nombre. No mandan el nombre, no mandan nada, ni siquiera una referencia. Por ejemplo, observen esto. A ver, ahí se ve. Química 2. Miguel Ángel Díaz Rivera. Yo no la mandé. Ahí menciona mi nombre, abajo de Química 2. Miguel Ángel Díaz Rivera. Y luego dice aquí, tareas especiales, unidad 3. Aquí está, Gerardo Gavito Carrera. Gerardo Gavito Carrera. Y ahora observen lo que manda. ¿Cómo lo manda? Observen, no está justificado. Lo cortó y lo copió. Y no mandan ninguna conclusión. Pero ¿no se supone que lo tenemos que estar haciendo en la libreta? Fuerte, fuerte. Se supone que lo tenemos que estar haciendo en la libreta, ¿no? Por eso uno se está matando haciendo las cosas, supongo, ¿no? Exacto. Entonces, él ya mandó su tarea y observen, no hay, o sus tareas, pero no hay, ni siquiera le puso nada, solamente cortó, pegó, pero no está justificado, no está en una presentación Word, ni en su libreta, y todo el asunto, y luego al último no hay una conclusión. Ahí ya terminó, observen, ya terminó. ¿Se ve? Ahí más o menos, ¿no? Porque hay unos reflejos, si a mí no me deja ver bien, ahí está. Ya terminó, pero esto tendrá valor. Él habrá entendido. Observen esta figura, tridecágono dice, pero no menciona a qué se refiere. Esto es de geometría, no es de química. Y esto en química debería decir que son compuestos, ciclo, decágono, etcétera, y darle alguna interpretación, porque esto es además un cuerpo, ese es un cuerpo plano, ¿sale? Pues cuerpo plano. Pero en la naturaleza no hay cuerpos planos nada más así, porque sí. Nosotros representamos como en la fórmula de manera plana para entender más o menos. Pero si estamos hablando aquí de química, entonces, pues sí, entra la cuestión de las figuras geométricas, pero ¿de qué manera más todavía nos ayuda? Bien, entonces ya le mandé una nota a su compañero. Lo que yo pretendo que ustedes hagan es que no escriban tanto. Un reporte sencillo, suavecito, 2, 3 parrafitos y una conclusión, pero al principio de la hoja, ya les comenté, hagan de cuenta que es la hoja, nombre, grupo, fecha, si es tarea especial, materia,
¿Por qué? Porque cuando los mandemos con el director, pues tenemos que justificar de quién es esa hoja, de quién es ese trabajo, porque si no, pueden mandar todos sus trabajos. Bien, entonces estamos en esta etapa de hidrocarburos y además aromáticos. Y esos hidrocarburos son de enlace sencillo o enlace doble. Por ejemplo, el ciclopentano, ciclohexano. Algunos metales, menciona aquí, que se unen al carbón a temperaturas muy elevadas para formar carburos de silicio, carburos de algún otro metal, carburo de aluminio, de hierro, etcétera. Y esos carburos o estos metales que se unen al carbón se utilizan en la industria para algunas actividades de carácter, por ejemplo, para los tornos y el material con el que van a cortar el acero inoxidable y demás para darle forma. Entonces, ese es un material formado con carbón y algunos otros elementos, y a eso se le llama carburo de y los elementos. Y entonces el carburo de se utiliza para formar nuevos materiales duros, capaces de cortar metales. Bien, ¿cuál va a ser la tarea de hoy? ¿Cuál creen que sea la tarea de hoy? Pues vamos a representar una molécula de los ¿qué? Pentanos, ciclohexanos, cicloheptanos, etcétera. Pero la molécula más básica por ejemplo, de un polímero, la molécula más básica, el monómero, un monómero. Y entonces lo van a representar aquí en una tabla con palillos, papel sanitario pintado con ¿cómo se llama? Con pegamento. Hacen los elementos del carbón del mismo tamaño, los elementos del hidrógeno del mismo tamaño, del nitrógeno si es que tiene, del radical OH, y ustedes lo representan solamente una molécula, ¿sale? Y entonces una molécula de un ¿cómo le llaman? Monómero. Entonces, lo vamos a poner aquí. Tarea. Ya para terminar. Mientras alguien me ayuda a hacer un pequeño resumen. ¿Quién me ayuda a hacer un pequeño resumen de la clase de hoy? Miguel Ángel Díaz Castillo. Bueno, la isomería estructural tiene como ejemplo, tiene como estructura de cadena, de función y entre otros. La isomería espacial sería... Sí. Isomería estructural es de cadena, de posición, de función. La isomería espacial o estereoisón solo se diferencian en la orientación espacial. De que algunos compuestos y materiales se unen al carbón a altas temperaturas. La geometría o isometría óptica. La isomería óptica es muy interesante porque esa dice desviación de la luz polarizada. Entonces hay sustancias de los isómeros que son en una situación óptica y esas las utilizan para desviar la luz polarizada, y la luz polarizada tiene una aplicación muy importante en el análisis de cosas y de sustancias, y eso se utiliza para saber si están viendo un planeta y están viendo la luz de ese planeta, saber qué sustancias
son las que prevalecen ahí. Una molécula ¿de qué dijimos? De un polímero. Una monomolécula de polímero. Entonces, tarea construir una monomolécula pero en 3 dimensiones, ¿no? En 3D. Y entonces, cuando la estén haciendo, midan más o menos la distribución de los ángulos y me dicen en qué clase vimos esa. Yo me acuerdo que vine así. Bueno, así más o menos. Una molécula. No me acuerdo exactamente ahorita en qué clase, pero también esa va a ser parte de la tarea que ustedes reporten, ¿sale? Fue en esta semana, creo. No estoy seguro. Más tarde yo les mando la fotografía de esa, la que quiero que representen. ¿Les parece? Bueno, pues disculpen las interrupciones que el clima nos estuvo generando y de repente se salió mi señal. Ya había yo reportado que no estaba yo trabajando, pero luego ya volvió la señal. Bien, Geraldine, Ariadna, Melissa, Miguel Ángel Díaz Castillo, y extrañamos a Ricardo Aca. Si por ahí se comunican con Ricardo, menciónenle eso, por favor. Dale. Gracias, Ricardo, por tu apoyo en el resumen. Gracias. Nos vemos.